es grabar la clase, ¿vale? Ahora estoy grabando. Espero, a ver. Sí, creo que estoy grabando. Bueno, entonces empieza a surgir principalmente en Europa todo este gran tema, ¿no? ¿Quiénes tienen que dominar a los otros seres humanos? En un periodo durante el siglo XIX y antes también, en donde el ser humano cada vez de manera más vertiginosa trata de dominar a la naturaleza, ¿no? Conquistar. Era una lucha contra la naturaleza. Hoy día eso nos parece un poco inconcebible, ¿no? Pero antes el ser humano luchaba contra la naturaleza. Quememos estos bosques, cortemos estos árboles porque la naturaleza impide que progrese el ser humano. Sí, bien, fantástico y todo. Aplaudían, ¿no? Creemos ciudades, fantástico. Vamos, porque antes se pensaba que la naturaleza, eh, tú podías eliminar, no sé, por 1000 hectáreas, pero eso no significaba nada porque la naturaleza era tan extensa, los bosques tan extensos que parecían casi infinitos, ¿no? Que no se iba a acabar nunca. Bueno, gracias o no gracias, no sé cómo decirlo, a la tecnología, los mecanismos para avanzar o destruir o progresar en la naturaleza cada vez fueron más rápidas y mejores, ¿no? Y hoy día sabemos qué significa la depredación de bosques o lo que provocan ciertas industrias de la madera, siempre y cuando no estén guiadas por un plan de manejo o por una certificación que efectivamente pueda, más que perjudicar, favorecer un manejo sustentable o sostenible, mejor dicho, en el tiempo de, en este caso, los bosques, por ejemplo. Pero no solo se quiso dominar la naturaleza, o mejor dicho, dentro de la naturaleza se consideraban a las personas que vivían de acuerdo a los postulados de las mismas personas que tenían la tecnología para dominar, en el salvajismo, la barbarie. Entonces, el deber de todo buen ser civilizado era llevar la civilización a estas pobres almas, a estas pobres criaturas que no tenían idea de lo que era la civilización, ¿no? Vivían semidesnudos, como pueden ver ahí en la caricatura, semidesnudos, y por lo tanto había que llevarles ropa, porque ellos no concebían los ropajes, por lo tanto eran personas atrasadas, ¿no? E incluso no, muchas veces se discutió, no en el siglo XIX, pero sí durante el siglo XVI, si estas personas eran seres humanos, ¿no? Cuando llegan los europeos, entre comillas digo, porque ustedes saben que ya habían llegado a América en otras ocasiones, pero cuando llegan definitivamente y no se van más en 1492, eh, en algún momento se cuestionó la humanidad de las personas que vivían en América. O sea, ¿serán seres humanos o son animales? Y obviamente, como había una presión religiosa, también se entró en el cuestionamiento de si estas personas tendrán alma o no tendrán alma. Y ustedes dirán, oye, pero igual pensaban bien, pues, o sea, como que trataban de proteger. No, lo que pasa es que si tenían, si eran seres humanos y tenían alma, eran vasallos de la corona. Por lo tanto, no se les podía hacer, no se les podía hacer daño físico. ¿No? Pero si resultaba ser que no tenían alma, no eran vasallos de la corona y por lo tanto sí se les podían hacer algunas cosillas fuera de matarlo. ¿Cómo qué cosillas? Esclavizarlo. Entonces hay unas famosas controversias legales cerca del año 1550, 1554 más o menos. En España se llevan a cabo las controversias de Valladolid. ¿Y de qué se habló allí? Se enfrentan dos sacerdotes, uno con la postura de que los indígenas en América tenían alma y otro con la postura de que los indígenas en América no tenían alma, ¿no? Y por lo tanto, eso implicaba lo que les acabo de decir. Por suerte triunfó, o no, no sé si por suerte, pero bueno, triunfó la parte en donde los indígenas sí tenían alma, y por lo tanto no podían ser asesinados impunemente, y eran vasallos de la corona y por lo tanto tenían que un respeto mínimo. Iban a ser considerados como niños o niñas, ¿no? Incapaces relativos, pero eran seres humanos con alma, y por lo tanto había que adoctrinarlos, ¿no? Y adoctrinarlas. Lo malo es que los que salieron mal de esa discusión, que no era sobre ellos, pero que al final se tocó el tema, fueron las personas que venían de África y tenían la piel, la mala suerte en ese momento de tener la piel oscura, ¿no? Dije, no, los indígenas tienen alma, y palabras textuales, pero los negros no. No, 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 obvio que los negros no, bueno, sí, indígenas sí, pero no, no. Ah, no, no, sí, los no, no tienen alma. Se pueden esclavizar, son animales, poco más que animales, ¿no? Y evidentemente
trajo todo el horror que ustedes conocen, estos cerca de, no me atrevo a decir un número porque puedo estar equivocado, pero voy a tirar uno nomás, ¿no? 6 millones de esclavos que llegan, son secuestradas, personas secuestradas, raptadas desde las costas occidentales africanas, y son llevadas al continente americano, ¿no? Y que obviamente hoy día son parte de nuestra América también, pero que sufrieron y sufren, como pueden darse cuenta hoy día entre en bromas y en serio, yo creo que surgen lo que llevamos dentro realmente acá en Chile al menos, o en América, ¿no? En América Latina, pero en Chile en particular. Cuando llegaron los hermanos y hermanas haitianas y haitianos a Chile, oye, pero es que no hablan el idioma, miren, son negros, son negras, ¿no? Entonces, no, pucha. O llegaron los peruanos, las peruanas ahí, ¿se acuerdan? Llegaron las migraciones, ¿no? O de República Dominicana, así, peruanos, pucha, no sé, nos vamos a mezclar, qué desagradable, ¿no? No sé si, yo escuché muchas veces decir eso a gente que, normal, ¿no? No psicópata, gente normal. Pero cuando sucede la guerra ahora ruso-ucraniana, surgen las bromas, los memes, ¿no? De que, oye, adopta una ucraniana, ¿no? O traigan ucranianos. eh, y la simpatía, ¿no? Porque también tenemos este chip súper occidentalizado también de lo que es lo bueno y lo malo, ¿no? O más pedestremente lo que es la belleza, lo que es la fealdad, ¿no? Eh, tenemos esta visión exacerbada de que todo lo europeo es bueno y por lo tanto lo que no es europeo, en este caso no es europeo ser haitiano, no es europeo ser de República Dominicana, no es europeo ser de Perú, no es bueno, ¿no? Es atraso. Pero si viene de Europa, es bueno. El fenotipo, ¿no? También, que nos ha dolido tanto durante tantas cientos de años acá en América, ¿no? El predominio. Tanto nos metieron en la cabeza los conquistadores de Europa que ser europeo, ser blanco bueno, rubio, un poco más rubio que yo, por supuesto, o tener los ojos claros, era mejor, ¿no? Por el hecho de tener esas características fenotípicas, tú eras mejor que otra persona, que otro ser humano. Y que acá en Chile o en América, ser indígena o ser indio, como le llamaban ellos, es un error también conceptual. Ven que los conceptos dañan, el ocupar mal los conceptos. Eh, ser indio, ser indígena era ser feo, tener el pelo, no sé, de una forma determinada, que también existe en otras latitudes, por supuesto, que era flojo, alcohólico o alcohólica, que no servías prácticamente para nada, ¿no? Y eso se repite tantas veces que finalmente hasta las propias personas que defendían en algún momento empiezan a creerse eso. Y si eso se transmite familiarmente o se transmite en nuestra sociedad, hace que justamente genere dolor, genere trauma, genere rabia, tirria, encono, y no favorece para nada la solidaridad, ni la fraternidad, ni nada. Está en nuestro chip. Y eso ustedes están llamadas y llamados a cambiarlo. Porque cuando ustedes empiecen sus prácticas, o sean profesoras y profesores ya tituladas y titulados, van a encontrarse con una multivariedad de alumnas y alumnos en sus salas, ¿no? Y van a ver niños que tienen la piel oscura. Yo no tengo problema en decir negro o negra, ¿no? Yo le sigo diciendo negrita al chocolate por una cuestión política nomás. Pero ser negro o ser negra no es algo malo, eso también es conceptual. Hay comunidades de descendientes, de afrodescendientes, en Colombia, por ejemplo, que se ponen ahora comunidad negra, tada, porque quieren reincorporar, o mejor dicho, redefinir el concepto, ¿no? Que negro no significa algo malo. ¿Qué tiene de malo? Ustedes saben, durante la década del 60 en Estados Unidos, tú tomabas un diccionario, buscabas la palabra negro, decía negro, bueno, en inglés obviamente, no se lo voy a decir en inglés porque no sé inglés, negro y decía malo, perverso, siniestro, oscuro, diabólico, ¿ya? Buscabas la palabra blanco, blanco, bondadoso, puro, bueno, divino. Los conceptos nuevamente, ¿no? Cómo los conceptos se meten en nuestra cabeza y nos gobiernan. Diego Portales, que es un sujeto bien controvertido en la historia de Chile, eh,
pero que yo le encuentro razón en lo que decía, él dijo, ¿no? Ojo con Estados Unidos. Estoy hablando de la década final del 20, principio del 30 del siglo XIX. Ojo con Estados Unidos. Estados Unidos no nos va, hablando de Chile, no nos va a conquistar por las armas, nos va a conquistar a través de su cultura. Y ahora, no estoy hablando solo en contra de Estados Unidos, ¿no? Es un ejemplo nomás que uno pone. Yo tengo un muy buen amigo que es estadounidense y no es una mala persona, todo lo contrario. Eh, pero hablo de esta idea, ¿no? Exacerbada que hay en ciertos lugares y que exacerban las mismas personas, los mismos gobernantes de estos países como Estados Unidos o algunos países en Europa, ¿no? Esa discriminación hacia el otro, ese odio hacia el otro, que a veces incluso está encubierto. Eso es muy triste y muy penoso de ver. Eh, bueno, y de aquí pasamos justamente en los conceptos, por supuesto, chiquillas, chiquillos, si alguien quiere preguntar algo, hacer un comentario, una reflexión personal, lo que sea, por favor, pueden levantar la manito. Acá en- hay un icono donde pueden levantar la mano, o me interrumpen nomás, ¿vale? No, no se preocupen por eso. La idea también es que ustedes participen, pues, no que no sea esto solamente que esté hablando yo, así que metan la cuchara nomás, y aquí nadie se va a equivocar y nadie se va a reír de ustedes, a no ser que digan algo que se pueda, que sea chistoso, ¿no? Así que no tengan miedo a la equivocación, chiquillas, chiquillos. Eh, a partir de lo que yo les comentaba, de esta exacerbación de una raza por otra, ¿no? De lo blanco, de lo civilizado por sobre otras comunidades que no lo estaban, de acuerdo a la propia visión del civilizado, surge el etnocentrismo, ¿no? Y básicamente, en palabras breves, como lo que les escribí allí, ¿qué significa el etnocentrismo? El etnocentrismo significa creer que la propia cultura, que mi cultura, es más importante, dice allí, ahí dice importante, válida y correcta. Mi cultura es mejor que la tuya. Y obviamente yo trato de justificar eso, ¿no? Mira, nosotros tenemos edificios, tenemos calles pavimentadas, tenemos vehículos que se mueven solos. ¿Qué tienes tú? Nada, vives en la selva, tienes unas chozas que llamas casa. ¿Qué es eso? No, no es civilizado. Nosotros hemos progresado más rápidamente que ustedes, por lo tanto somos superiores. Y eso tú tienes que reconocerlo, ¿no? Y si no lo reconoces, como somos superiores, tenemos tecnología superior, vamos a ir a informarte que somos, te vamos a dominar, ¿no? Y también esto es lo que se vivía en las colonias que tenían principalmente países europeos occidentales en América, en África, en Asia, ¿no? Y después, más recientemente, en lo que es nuestro continente de Oceanía, ¿no? No se olviden que hay, ¿cuántos continentes hay en la Tierra? ¿Cuántos habrán? Sí, eh, Cinco. Sa- ¿Cinco? ¿Quién dijo cinco? Yo, ¿La Sandra? sí, en mi ¿Ya? tiempo, no se ¿Quién dijo sabe. seis? ¿Quién dijo seis? yo, ¿Quién es Sai- yo? Que no la alcanza. Nicolás ¿Nicole? Bonasís, ¿Ya? ¿Alguien da más? Sara da más, dice que son siete. Interesante, interesante. Bueno, la verdad es que sería muy fácil decirles cuántos son. Sin embargo, justamente la Sara agrega algo que no es menor, ¿no? Eh, eh, dice, creo que siete ya que se agregaron. Lo que pasa es que hay una, bueno, hoy día como hay mucha información, bueno, los continentes son seis, ¿no? Sin embargo, eh, es efectivo que se está haciendo una investigación, por ejemplo, en una de las plataformas que cubre parte de lo que es eh, hacia el sureste de Australia o hacia el este de Australia o de Oceanía, si ustedes quieren, se descubrió que hay una plataforma súper grande que si emergiera sería un continente, porque no está unida a Oceanía, está separada. Entonces, si emergiera eventualmente, sería un nuevo continente, de acuerdo a las investigaciones preliminares que se han hecho, ¿no? Pero sigue sumergida, por lo tanto no se considera como un continente lo que está sumergido, ¿no? Otras personas también, u otras investigadores han dividido los continentes, ¿no? Por ejemplo, en nuestra misma América, América del Norte, América Central, América del Sur. Pero por ahora se siguen manteniendo firmes
voy a tratar de decirlo en orden alfabético, América, perdón, no, África, América, no, África, América, Antártica, Asia, Europa y Oceanía, ¿no? África, América, Antártica, Asia, Europa y Oceanía, ¿no? Pero como les digo, hay algunas tendencias que identifican otras porciones terrestres como continentes también. Hasta el momento yo entiendo que eso no se ha modificado y siguen habiendo 6 continentes, pero por eso es importante lo que decía Sara, porque ahí se ha especulado un poco en torno a eso. Otra cosa también, a mí no me ha llegado nada de información respecto a eso, ¿no? Pero sé que está muy como de moda que asumir que la Tierra es plana, ¿no? El terraplanismo está es una moda que no sé quién impuso por jugar o no sé qué. Eh, por favor, ahí ni siquiera voy a decir nada respecto a eso. La Tierra, la Tierra no es circular, no es una esfera perfecta, la Tierra es un geoide, ¿no? No un ovoide, como dijo un estudiante por ahí, ya quedó como la frase del año. No es un ovoide, el ovoide estos de drogas que encuentran las personas, ¿no? Que se tragan, eso es un ovoide, ¿no? La Tierra es un geoide, ¿no? Y no es una esfera porque no es una esfera perfecta tampoco. La Tierra es como redondita, pero es achatada, ustedes saben, ¿no? Es achatada, como gordita en la Tierra, ¿no? Achatadita en los polos, un poquito anchita, como producto de la pandemia, que a algunos nos ha dejado así, más achataditos, ¿no? Es un geoide. No es plana la Tierra, o sea, de verdad que eso a mí me parece, yo creo que alguien lo tiró por bromear y hay mucha gente que aganchó con eso. Eh, bueno, hay formas muy sencillas, dije que no iba a decir nada respecto a eso, pero por si acaso, como ustedes van a trabajar con niñas y niños, hay formas sencillas de demostrar que la Tierra es circular. Eh, una sería midiéndola, y también otra sería con un papel, un lápiz y ver cómo va avanzando la sombra de un objeto que ustedes tengan en el suelo, ¿no? Tienen que hacerlo en un lugar bien luminoso. Sin embargo, hay otra forma que es mucho más fácil y menos cansadora, que es cuando ustedes vayan a Bahía Mansa, a Maicolpue, a Pucatrihue, ahí los más del jet set se irán a Tril Tril, bueno, y tienen la suerte de ver que eh, va un barco alejándose en el horizonte. Si la Tierra fuera plana, y ustedes se ponen unos binoculares, verían muy, 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 muy lejos, no se terminaría nunca. Pero si ustedes ven el barco que se aleja en el horizonte, el barco, no sé si lo han visto alguna vez, va como hundiéndose, va bajando de a poquito. Ustedes veían el barco completo, después ven 3/4 del barco, después ven la mitad del barco, después ven, no sé, pues si tiene algún cañón el barco o un velero, qué sé yo, ven la puntita del velero, como que se va hundiendo. El barco no es que se hunda o que se la coman unos dragones marinos que viven en el horizonte de la Tierra, sino que la Tierra es esférica. Y en el mar se puede ver cómo los barcos no es que vayan desapareciendo, sino que van asumiendo la curvatura de la Tierra. Lo mismo sucede con los aviones, ¿no? También se puede detectar en los aviones, pero una forma fácil es viendo un barco alejarse en el horizonte, nada más que eso. Así que por favor no caigan en eso. No, no, de verdad, bueno, en realidad a mí no me importa. Si ustedes quieren hablar de eso, me parece fantástico, ¿no? Yo no voy a prohibir aquí temas, pero por favor no caigan en la tentación del terraplanismo, ¿ya? Eso se aleja un poco de su cultura, ¿no? Ahí sí que guatean culturalmente, chiquillas, chiquillos, en palabras bien vulgares. Bueno, el etnocentrismo es creer que mi cultura es mejor que la tuya, por diferentes motivos, ¿no? Y más encima yo juzgo tu cultura a partir de la mía, ¿no? Ay, tú no haces esto y no andas vestida y las mujeres andan solamente con un taparrabo igual que los hombres. Oh, qué indigno, ¿no? Eso atenta contra lo religioso. Ay, ustedes no son católicos, no son, qué sé yo, lo que sean. Oh, no, son súper incultos, ¿no? Yo soy mejor que ustedes. Estoy haciendo una caricatura. Pero el etnocentrismo también lo podemos percibir claramente en los ejemplos que yo les daba respecto a los hermanos y hermanas latinoamericanos o de otras partes, pero particularmente latinoamericanos y latinoamericanas que han llegado a asentarse al país, ¿no? El desprecio por ellos es notable, ¿no? Es notorio. O porque tiene un color de piel distinto, o porque tu estatura es diferente,
o porque tus ojos son de una forma distinta, o porque tienes un acento distinto, o porque simplemente vienes de un país que a nosotros no nos agrada. Eso es ser etnocentrismo, que somos mejores que ustedes. Eso se exacerbó mucho durante la dictadura cívico-militar. Y no se los digo desde el punto de vista teórico, se los digo desde el punto de vista práctico. Yo estuve todos los lunes formado en la mañana con camisa blanca, corbata, cantando el himno nacional y escuchando a un profesor o al director, digo un director y profesor porque principalmente eran ellos, ¿no? Que poco menos nos decían lo bueno que eran los chilenos y las chilenas en comparación a sus vecinos peruanos, bolivianos y argentinos sobre todo, ¿no? Había un desprecio hacia ellos y ese desprecio estaba oficializado y yo lo vi muchas veces y a mí no me parecía raro porque era como lo normal. No es que yo comparta eso como niño, pero sí lo había escuchado, ¿no? Lo escuché todos los lunes durante muchos años. Y eso de alguna forma, si es que tú no te lo sacas de encima, se queda contigo, ¿no? Y crees realmente que eres mejor. Lo mismo pasa y aquí nos ponemos en un tema mucho más peliagudo, con lo que está pasando ¿cómo se le denomina? La macrozona sur de Chile, en la Araucanía, por ejemplo, ¿no? Hay personas adultas, normales, con diferentes profesiones que te dicen, oye, pero ¿qué es lo que quiere esta gente? Si tanto quieren su cultura, entonces que se pongan ahí, no sé, es lo que les decía, un taparrabo con una lanza y que vayan a cazar sus animales, pero que se dejen de andar quemando camiones, qué sé yo, ¿no? Eh, o que hablen su lengua, o que se vayan si no les gusta. Bueno, esas no son formas, obviamente, de dialogar ni de llegar a un acuerdo. Claramente, los chilenos y las chilenas del siglo XXI no son las chilenas y los chilenos de, por ejemplo, la primera mitad del siglo XX. Las personas que adscriben a las comunidades mapuche no son las mismas personas del siglo XVI. Obvio que no, pues, sí. Nosotros vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos creciendo, ¿no? No son ni siquiera las mismas personas, obviamente ya se murieron, son los descendientes de. Entonces, no es tan fácil caricaturizar a los sujetos y tratar de asignarles roles que uno cree que deberían tener para solucionar un conflicto como este, que yo creo que no va a tener solución hasta en un largo plazo, ¿no? Yo creo que no hay soluciones ni cortas ni de medianas, es extenso. Pero justamente cayendo en el etnocentrismo, vamos a cerrar todas las puertas que pudieran haber estado abiertas. Ahora, hay otro concepto que también es bien seductor, que es el relativismo cultural, ¿no? ¿Qué significa el relativismo cultural? Significa considerar lo que son las sociedades según los propios valores de cada uno. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasó hace como 10 años atrás con una mujer nigeriana que fue casada adolescente, por no decir joven, ¿no? Fue casada adolescente, más chiquitita que ustedes, con un hombre mucho mayor que ella, viejo para ella, digamos, eh, y que su familia le asignó, ¿no? Que la familia negoció eso. Hasta ahí uno dice, bueno, son costumbres, es lo que se estila, ¿no? Hasta ahí uno podría decir, bueno, ya, nada que hacer. Supongamos, ¿no? Igual yo creo que hay cosas que hacer, pero supongamos ya, nada que hacer. Bueno, lo que pasa es que esta joven, con el paso del tiempo, conoció a un hombre que era más o menos de su edad y se cayeron bien, se gustaron, se enamoraron, qué sé yo. Hasta donde tengo entendido, yo no estuve ahí, por supuesto, no soy tan copuchento, soy copuchento, pero no tanto. No pasó nada físico entre ellos, ¿no? Se escribían cartas de amor y cosas así. Hasta que en algún momento se pusieron de acuerdo para huir, ¿no? Para que ella huya de la casa y con él, y no sé, pues, salir del país o irse a otra ciudad, escapar, pues, escapar, ¿no? Yo no soy romántico, pero bueno, es como bien romántica esta historia. Eh, bueno, y concretan la huida, se escapan y adivinen qué, los pillaron. Y no sé si a él le hicieron algo, ¿no? Al, al enamorado, no sé si le hicieron algo, pero lógicamente a ella que estaba casada, se le aplicó el código penal. Y el código penal era muerte por lapidación. ¿Cuál es la lapidación, Yo lo sé, Nicole? es como infiel, ¿cierto? ¿O Claro, infiel? se le consideró infiel, ¿sí? ¿Y cómo debía morir? ¿Qué tenían que hacerle para matarla? Dispararle, ¿Cortarle la ahorcarla. cabeza? ¿Latigazos? Ah, tienen harta imaginación ustedes, ¿eh?
Lapidación. Lapidación. Latigazos. ¿Ah? Con látigos, así, golpeándola. No sé. Andan cerca en su perversidad, pero a ver qué dicen aquí en el chat. Ya se puso chacal igual. No, era matarla a piedrazos, ¿no? ¿Y quién la mataba? La comunidad. Entonces, esto obviamente generó un revuelo a nivel internacional y surgieron gente, obviamente, mucha gente defendiéndola, diciéndole, oiga, expúlsela del país, nosotros la acogemos, qué sé yo, no la maten. Ya. Organizaciones nacionales o ONGs, organizaciones no gubernamentales, qué sé yo. Y de repente también surgieron voces diciendo, oigan, ¿y por qué se meten ustedes en Nigeria si ellos son un país libre, autónomo, tienen sus propias reglamentaciones, ellos se dieron sus leyes, su código penal? ¿Y por qué se tienen que andar metiendo en las decisiones que tenemos acá en Nigeria o que tienen en Nigeria? Y uno dice, hoy tiene razón, así. Claro, o sea, la mujer sabía, la ley se entiende conocida por todos, pucha, es su ley. ¿Cómo yo? ¿Eso será etnocentrismo? ¿Creer que mi cultura es superior y por lo tanto yo me tengo que meter a defender a esta mujer? No, no es etnocentrismo, pero sí es relativismo cultural, ¿no? Considerar que las sociedades son lo que son según los propios valores de cada una. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que primó allí? Primó lo que aparece en la Carta de las Naciones Unidas de 1948, del 10 de diciembre de 1948, que es los valores universales, ¿no? Y uno de esos valores universales, el derecho a la vida. Entonces, lo que primó allí justamente es el derecho a la vida de la persona. Y esos valores no son relativos. Esos valores no son relativos. Espérenme un segundito. Gracias. Voy a enchufar el compu. Esos valores no son relativos, ¿no? Son universales. Y con eso no se puede jugar, ¿no? Si tú le quieres condenar a la persona a 20 años de prisión, ya por eso, cuestionable. Está bien. Pero de ahí a matar a la persona, no. Entonces, primaron los valores universales. Para hacerle el cuento corto, hasta donde tengo entendido, ella se salvó. No sé si se quedó viviendo en Nigeria, pero me da la impresión de que se fue del país, pero logró salvar la vida gracias a la presión internacional, ¿no? Porque estaba a punto de ser lapidada, ¿no? Y créanme que morir a piedrazos no es simpático. O sea, si tú tienes suerte, tira una piedra gigante en la cabeza, te desmaya y mueres, ¿no? Ya no sientes los otros piedrazos. Pero imagínense a alguien que sea malo para tirar piedras. Te pegan en el hombro, en la rodilla, en el pie, en la guata. Ya, no es por ser ahí tan perverso, pero terrible, ¿no? Horrible. Es el relativismo cultural. Lo otro, acuérdense, una vez, no sé si les suena, debe ser una anciana para ustedes, para mí es un poco mayor que yo, Matilda Svensson, que tenía un programa de radio hace una década atrás. Ella era chilena, pero descendiente de suecos, ¿no? Creo que sus padres eran suecos. Y había una leyenda urbana que decía que en el aeropuerto de Estocolmo, de la capital sueca, eh, había un letrero que decía, en sueco por supuesto, si usted ve a un chileno robando, déjelo, es su cultura. Entonces una vez estaba en una entrevista de nada que ver, yo la vi por casualidad, y le preguntan a la Matilda, oye Matilda, ¿sabes que hay una leyenda urbana? Bla, bla, bla. Y ella dice, ah, ¿la del letrero? Sí, yo lo vi, yo estuve ahí y está el letrero. Yo sé que el letrero ya no existe, ¿no? Pero ella lo vio. Entonces, para que se hagan una idea también de esta idea del etnocentrismo y del relativismo cultural, ¿no? Y cómo nos consideran también, o al menos nos consideraban en esa época, en países como Suecia, ¿no? Bueno, y aquí esta frase, que voy a encerrar en un círculo, los europeos son lo máximo, ¿no? Desde la Ilustración, son lo máximo. Es nuestra forma de aspirar a ello. Y vamos a ver enseguida ahora algunas caricaturas de lo otro. ¿Quién es o qué es lo otro, ¿no? Pero recuerden que cuando se conforman las primeras 2 décadas del siglo XIX los estados-nación latinoamericanos, como el nuestro, como Chile, siempre se está mirando a Europa, ¿no? Copiar a Europa. A Francia se le copió, a Francia e Inglaterra se le copió, sobre todo a Francia en Chile, se le copió hasta bien entrado el siglo XIX, ¿no? Casi hasta final del siglo XIX, seguir la moda francesa era súper bien, ¿no? Era, como diríamos hoy día, terriblemente bacán, era pulento.
Hoy día la moda puede ser estadounidense, la moda puede ser coreana, ¿no? Para los que bailamos K-pop, por ejemplo, podría ser, bueno, yo no bailo K-pop, pero los que podría hacerlo, pero no quiero hacer. La moda del baile, ¿no? Copiamos cosas del extranjero, pero hoy día nos sentimos mucho más ligados y ligadas a Estados Unidos, ¿no? En su forma de vida, forma de pensar. Chile es un país que se forma justamente en este laboratorio que fue el neoliberalismo, ¿no? El primer experimento que se realiza de neoliberalismo con personas y una sociedad viva es Chile. El segundo experimento que se hace despuesito de Chile es Turquía. Ahora, ¿funcionó igual que en Chile, y lo mismo en Chile que en Turquía? No, no. Pero son los dos primeros países donde se experimenta a propósito del neoliberalismo. Y parece que nosotros fuimos buenos y buenas estudiantes. Bueno, caricaturas de lo otro. Perdón, pueden decirlo, no se sientan intimidadas ni intimidados. Si aquí estamos en una clase y la idea de la imagen es para esto, ¿no? Eh, eh, ¿Qué ven aquí? ¿No? ¿A quién ven aquí? ¿Qué les dice esta imagen, esta caricatura? ¿De qué es? ¿De quién es? ¿Es un chino? ¿Ya? ¿Nicole? ¿Quién más se atreve? ¿Lenin? ¿Juliana? ¿Nayaret? ¿Sandra? ¿Matías? Matías, ¿no? Se fue Matías. Ahí está Matías. ¿Francisca? ¿Sara? ¿Ya? ¿Qué más pueden decir? ¿A todos les parece o no? Hay un chino fumando, ¿no? Tiene como ¿Sí? pinta de hippie. Hippie, chino fumando. ¿Mm? O sea, Es como racismo. claro, es por eso pusimos ahí las caricaturas de lo otro. Efectivamente, ¿no? Si ustedes, bueno, esta imagen es vieja, ¿no? Si yo pongo esta imagen, yo sé que ustedes, las personas que hablaron y las que no hablaron, y yo entendemos lo mismo, ¿no? Claramente es un asiático, probablemente un chino, es una caricatura del otro. Y así nosotros identificamos. Si nosotros vemos esa caricatura versus las que vamos a ver enseguida, claramente sabemos que el chino es este, ¿no? Ahí está el chino. Y está bien, nuestro cerebro acepta a los patrones, nuestro cerebro disfruta con los patrones, ¿no? Es como darle un jugo muy rico a nuestro cerebro, encontrar sentido a los patrones, por una cuestión de evolución, no porque nuestro cerebro sea discriminador o sea darwinista social, ¿no? O sea racista, sino que nuestro cerebro disfruta con esto. Le es fácil entenderlo. ¿A quién vemos acá? ¿A un chino? No. ¿A quién vemos? ¿Un indio? ¿Un indio? ¿Ya? Yo. Una caricatura, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros comparamos la caricatura del chino con la caricatura del indio, voy a decirlo así, ¿no? Que no me agrada decirlo, pero que suene fome. ¿Cuáles serían las características imprescindibles para un indio, por ejemplo? ¿Qué es lo que les dice a ustedes que es un indio? La pluma. La pluma, ¿ya? La ¿Qué lanza, más? El ¿El taparrabos qué? y la lanza. la lanza, La lanza, claro. ¿El qué me dijeron? ¿El taparrabo? ¿Sí? También, efectivamente. El cintillo, ¿no? Ya no hay más que sacarle. Bueno, y que justamente si le sacamos eso queda desnudo o pilucho, ¿no? Eh, eh, que es una de las características del canon de lo indio, ¿no? De lo indio. Fíjense en las películas, pues chiquillas y chiquillos. ¿Han visto las películas de los años 60, ¿no? 60, 70 de los vaqueros? Los indios y los vaqueros, en las películas, ¿no? Como si yo veo a un sujeto con terno, con un reloj de bolsillo, con anteojos, un sombrero, ¿es indio o vaquero? Vaqueo. Claramente Blanquero. nos vamos a inclinar más por vaquero, pero quizás es un indio que se vistió con ropa de vaqueros occidentales. Pero nosotros, nuestro cerebro nos dice, no, no es indio, porque los indios andan como los moicanos, ¿no? Con el pelo aquí nomás, como los punkis de los 80, así con pelo ahí, pelado acá, el torso desnudo, con un collar, con un pantalón o taparrabo, con una lanza y gritando, va, 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 va. Ese es un indio.
Si a ti te sacan ese canon de las películas, oh, qué película más fome, me dijeron que era de indios y vaqueros y pusieron otra cuestión que nada que ver, porque no está la caricatura que ustedes esperan. En el caso del chino, probablemente sus ojos, la barbita, el sombrero, el traje, le sacamos eso y, ¿no? ¿A quién estamos viendo acá? ¿Lo pueden decir? Halloween. Ninguno. ¿Cómo? Es un mono. Eso es interesante, ¿no? Esa comparación que se Mm. hace justamente con una persona negra, ¿no? Esos rasgos exacerbados. Una caricatura, lógicamente, una caricatura exacerba rasgos para que te quede clarito de a qué te estás refiriendo, ¿no? Un indio, un chino, un negro, un mexicano, un latino, ¿no? Todas estas imágenes pertenecen, sobre todo la que está a color y la última que les muestro donde están las cuatro caras, son muy conocidas, sobre todo en Estados Unidos. Y de hecho, a ti no te cuesta, a propósito de la pregunta que dice ahí, can you imagine? ¿Puedes tú imaginar hoy día a estos equipos no sé si eran de béisbol o de básquetbol? Me acuerdo haberlo visto cuando era chico, yo me acuerdo de estas imágenes, ¿no? De Cleveland Indians, de Cleveland Asians, de Cleveland Africans, de Cleveland Hispanics, ¿no? O sea, no te queda duda a qué grupo perteneces tú, ¿no? O pertenece una persona que se parezca o que cumpla con estos rasgos. Y eso es terrible. Esto se los muestro porque hace años se pidió cambiar estas imágenes de los equipos de fútbol, de béisbol o de básquetbol, ¿no? Que no aparezcan este tipo de imágenes porque eran altamente discriminatorias y dentro de su propia caricatura ofensivas para las personas que pertenecían o se sentían parte de estas etnias, comunidades, lo que ustedes quieran llamar. Generó una polémica, pero esto generó una polémica hace algunos años. ¿Y qué pasó antes? ¿Se acuerdan yo lo que les decía hace un rato? Que aquí en Chile se decía que el mapuche es feo, que el pelo lo tiene, no sé, hirsuto, que es alcohólico, que es flojo, que no sirve para nada, que saca la vuelta, decía. Tú repites, 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 repites eso, y hasta tú mismo, si tú eres mapuche, te lo crees, ¿no? Tú te crees eso. Ah, sí, pero si yo soy así. Sí, si la raza es la mala. O no escucharon a sus abuelitas o viejas abuelitas decir, y bueno, en broma y en serio, pero lo decían, ¿no? Hijita, cuando seas mayor, cásate con un hombre alto, rubio y de ojos azules. ¿Y para qué, abuelita? Para mejorar la raza. O sea, ¿cuáles son los valores raciales relevantes? Los que acabo de mencionar, ¿no? Y eso está, aunque sea en broma o en serio, está en nuestro subconsciente. Y eso nos inclina también a cambiar los patrones de belleza. Se hizo un experimento hace ya varias décadas un experimento social con una comunidad indígena del Amazonas, que no tenía mucho contacto con el resto de la población, creo que eran brasileños, con el resto de la población que vivía en ciudades, ¿no? ¿Y cuál fue el experimento que se le hizo? En una, no me acuerdo si en una de la, eh, no me acuerdo cómo se llaman, pero son como las rucas, sus casas, ¿no? Eh, Se les hizo pasar a todos los hombres adultos, se les hizo pasar uno a uno por esa casa, y en la casa habían unos dibujos grandes con la silueta que aparentaba la silueta femenina, ¿no? Entonces había una silueta, aparecía la silueta, el contorno del cuerpo femenino y los pechos, ¿no? Los senos. Entonces aparecía la silueta, había una silueta que era delgada, como de estas eh, modelos de pasarela, ¿no? Quizás no ultra delgada, pero muy, muy delgadita. Eh, Esa silueta con pechos pequeños, ¿no? Había otro dibujo que era una mujer, digamos, estándar, la silueta era estándar, pechos medianos, silueta mediana. Y había otro dibujo que tenía los pechos grandes, la silueta y las caderas anchas, era una silueta ancha, ¿no? Pechos grandes y las caderas anchas. Hicieron pasar a los miembros de la comunidad
y por, no sé, creo que fue un 98, 99%, por amplia mayoría, la más bella que encontraban era la última silueta, ¿no? Entonces después le preguntaban por qué habían elegido, o les preguntaban en el momento, ya ni me acuerdo, ¿no? Se lo leí, ni siquiera lo vi. Y lo que decían ellos era que encontraban bella a esas mujeres, o esa silueta de mujeres, porque al tener los pechos grandes significa que la guagua iba a estar bien alimentada con harta leche, lo que sabemos hoy día que no es así, pero bueno, ellos asumían que era así, y que tenía las caderas anchas porque la mujer no iba a morir en el parto. Significa que tenía las caderas, el canal del parto era suficiente, no lo decían así, pero el canal del parto era suficientemente ancho para que la guagua no se asfixie y pueda nacer. Entonces, para ellos el ideal de belleza, ojalá todas las mujeres fueran así. La belleza es distinta. En la Edad Media de la India, por decirlo de alguna forma, la Edad Media de la India, las mujeres más bellas eran las mujeres que tenían obesidad, o incluso, bueno, para la época no es lo mismo que hoy día, pero bueno, como obesidad mórbida, eran muy anchas de cuerpo y de caderas, eran muy atractivas para los hombres. ¿Por qué eran atractivos? Porque la belleza, que es cultural, por cierto, o la fealdad, que también es cultural, porque se veía a la mujer como una mujer inteligente, porque tenía la capacidad de tener como mujer mucha comida, ¿no? Disponía de mucha comida. Era una mujer rica entonces, con riqueza material, ¿no? Y eso la hacía muy atractiva a la vista de los hombres, ¿no? Una mujer inteligente que sabía cómo conseguir alimento. La belleza es cultural, ¿no? Evidentemente. Hay cosas que nos impactan de modo general, por cierto. También es por nuestro cerebro. Nuestro cerebro siempre busca los patrones y ojalá que sea equilibrado. Lo que no es equilibrado o lo que no cumple con los patrones de nuestro cerebro nos da miedo. Fíjense en las películas de terror o de horror, ¿no? Perdón, me pasé el tiempo, ya voy a terminar con esto, ¿no? Siempre ponen a los malos o a los feos en las películas así como desfigurados, con un ojo más grande, otro más chico, que la oreja para acá, que la hace medio... En todas las formas posibles, ¿no? Porque eso no es armónico con lo que tú tienes en tu cerebro. Juegan con nuestra mente. Bueno, y vamos a quedar hasta acá entonces. Me pasé, disculpen, 5 minutos, eso me pasa habitualmente. Bueno, y aquí vamos a dejar solamente a nuestro queridísimo y nunca suficientemente bien ponderado amigo, bueno, es amigo, pero lo digo de forma irónica, Herbert Spencer. Digo amigo porque siempre nos sirve para todas las clases para criticarlo, ¿no? Entonces lo tenemos aquí de monito porfiado de alguna forma, vulgarmente hablando, porque a propósito de su figura lo criticamos, pero un sujeto muy inteligente que vendió mucho el cuento, no solo en Inglaterra, de donde era originario, sino que en Estados Unidos, a propósito de la raza, ¿no? Y de quién tenía que predominar por sobre otras personas, ¿no? Y qué cultura tenía que ganar. Bueno, nos demoramos, yo siempre soy súper horrible para calcular los tiempos. Espero que a ustedes no les pase cuando sean profesoras y profesores, pero vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a continuar la próxima semana para terminar con esta idea de cultura. Vamos a hacer un pequeño juego y vamos a continuar con lo que me parece que me toca a mí, inter y transculturalidad. No sé si hay alguna pregunta para terminar. Consulta, pregunta, interrogante, No, profe. ¿no? Bueno, cualquier cosita ustedes Lo también. del positivismo, profe. Sí, dime, Lenín. Lo del positivismo. Explíqueme eso, Ah, por favor. bueno, no vamos a llegar ahí todavía, lo vamos a ver la próxima semana, pero te adelanto que el positivismo es un método, vamos a ver que es un método científico que claramente lo que pretendía originalmente es llegar a la verdad, aproximarse a lo que se consideraba podía ser la verdad social, si ustedes quieren, establecer ciertos parámetros, leyes que se apliquen a la sociedad, es decir, establecer algo que sea aplicable para la sociedad inglesa como para la sociedad, por ejemplo, americana, ¿no? O latinoamericana, si ustedes quieren, o indígena. Leyes sociales. Se pretendía hacer eso para regular y aspirar a una mejor sociedad. Lógicamente, los precursores de la sociología se dieron cuenta que eso no funcionaba ni pegaba, ¿no? Eh, y por lo tanto, lo que se quiso hacer, espérenme, no sé qué estoy haciendo aquí. Acá está, perdón, los había perdido. Lo que se quiso hacer justamente con el positivismo es establecer estas leyes sociales tal y como existían las leyes de la naturaleza, ¿no? Como la fuerza de gravedad, una ley evidentemente que está ahí, permanente, ¿no? Que podemos escaparnos si viajamos en avión, qué sé yo, pero siempre dependemos de ella. Y
el positivismo pretendió eso, ¿no? Establecer leyes dentro de un nuevo orden mundial, que suena un poco como a Salfate, ¿no? Pero en realidad el nuevo orden mundial o el nuevo orden social es algo que cada ciertas décadas se va modificando. Así que ahí vamos a volver sobre eso, Lenin, en todo caso. Pero el positivismo es uno de los precursores justamente de la aplicación del método científico a la sociedad. Y cuando se genera eso, Lenin, es que surge el darwinismo social o la sociobiología. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver con nuestro nunca bien ponderado Herbert Spencer. Eso, chiquillas y Perfecto. chiquillos. De Gracias. nada, con gusto, con gusto. Y lo que no sé, les voy a decir que no sé y lo buscamos todos para la próxima clase, así que no se preocupen. Un abrazo, ánimo, pásenlo bien el fin de semana, espero que puedan descansar, pero también preparen algunas cositas si es que tienen ahí pendientes y nos vemos la semana que viene. Si tienen alguna duda respecto a algo concreto, me escriben un correo, yo generalmente respondo relativamente rápido. Pásenlo bien, nos vemos. Va a quedar esta clase grabada y después yo la voy a subir a la plataforma, ¿vale? Cuando empiece a funcionar la plataforma yo la subo. Por ahora va a quedar aquí en el computador. Un Chao, abrazo. profe. Gracias. Chao, Cuídense. profe. Chau, chau. Profe. Chao, profe. Nos vemos. Chau, chau.